9 de la mañana en punto en toda la República Argentina. La temperatura, Yami. 18 grados 2 décimas la temperatura actual. Tenemos para hoy una máxima de 26 grados. A ver, vamos a hablar con alguien que a mí me resulta siempre muy agradable hablar, pero no me parece una buena noticia hablar con él. Porque hace rato que no hablábamos y probablemente no hablamos con él porque los números de COVID estaban bajos y no había ninguna amenaza, ninguna amenaza tan fuerte como apareció en el mundo este fin de semana. Me refiero al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. Fernán Quirós está en línea. Fernán, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Ernesto. Un gusto hablar con vos y con toda la mesa. A ver, arranquemos por lo más importante y urgente. ¿Qué es lo que se sabe de la cepa o de la variante Omicron? Bueno, es muy importante aclarar que llevamos menos de 10 días de identificada la cepa, con lo cual todo lo que se tiene hasta ahora son datos preliminares, ¿no? Pero viste que siempre discutimos que toda cepa tiene casi como 3 características diferenciales de las anteriores. O es más contagiosa o menos, es decir, el grado de contagio, el grado de gravedad de la enfermedad cuando la hace y el grado de respuesta a la inmunidad que ya tenemos todos, ya sea por la enfermedad natural o por las vacunas que nos hemos aplicado, ¿no? Entonces, esas 3 características, cuando vos la revisás sobre esta variante, ¿qué es lo que sabemos? No tenemos datos concluyentes de ninguna de las 3 características, pero los primeros datos parecen indicar que el grado de contagio incluso es mayor a las cepas que tenemos circulando, ¿no? Como la Delta. Ese es el dato más consistente que hay, y vuelvo a repetirte, es un dato preliminar porque se entiende que es mayor la contagiosidad, porque se detectó hace menos de 10 días, como te decía, y rápidamente se detectaron otros contagios en otros lugares. Eso puede ser porque verdaderamente sea más contagiosa, o puede ser también de que como antes no se conocía, no se detectaba, y ahora las detectas todas las que estaban todas juntas ahora, ¿no? Fernán, en términos de vida cotidiana, cuando vos decís algo es más contagioso, ¿significa que por ahí en lugar de contagiar a 2 metros de distancia, contagia a 4, por ejemplo? El tema del contagio tiene que ver con cuánto se sostiene en el aire en los lugares mal ventilados. Eso es lo que cambia el contagio. Porque buena parte de los supercontagios, los contagios de grupos más grandes, ocurren en lugares donde el virus queda flotando, el 1 a 1 con la gotita, no es tanto lo que vos podés contagiar. Entiendo. Entonces, el tema del contagio es eso, por eso siempre decimos lugar abierto o ventilado, ¿no? Pero volviendo a lo anterior un poco para cerrar, aparentemente es más contagiosa, es probable que así lo sea, y todavía no sabemos el tema de la inmunidad y todavía no sabemos el tema de la gravedad. Los primeros datos de gravedad indican que es una variante un poco menos grave, pero son datos extremadamente preliminares, de 30, 40, 50 pacientes. Con esos datos no puedes evaluar la gravedad de ninguna cepa. ¿Y respecto de la protección que dan las vacunas? Bueno, ese es el punto más crítico. Vos sabés que yo siempre insisto, de las 3 variables que pueden cambiar, la única que verdaderamente genera un cambio significativo en el escenario de una pandemia que está en los próximos meses en la transición hacia una endemia, lo único que puede sacarla de esa transición es que aparezca una cepa que resista la inmunidad, porque lo que nos lleva de la pandemia a la endemia es justamente que la protección inmune de la gente sea masiva. El aumento del contagio no te lleva nuevamente a una epidemia, digamos, en todo caso genera algunos casos más, pero el gran tema es la inmunidad. Al día de hoy realmente no hay ningún elemento para afirmar nada. Lo que sabemos biológicamente es que tiene más mutaciones que las cepas anteriores, es decir, apila un conjunto de mutaciones de diferentes cepas en la misma cepa, pero no hay ningún elemento, ningún estudio que haya estudiado con los sueros de los convalecientes anteriores qué le pasa a la inmunidad con el virus. Eso va a ocurrir en los próximos 7 a 14 días, vamos a tener los primeros elementos para saber si los sueros, porque hay muchos laboratorios que tienen sueros guardados y podrán testear esos sueros contra esta cepa. Pero hoy lo que podemos decir es que tiene más mutaciones, sobre todo en la proteína espiga y en algunos otros lugares. Todavía no tenemos ninguna confirmación si tiene un poco más de resistencia o no. Es plausible pensar que la pudiera tener, pero no tenemos elementos para opinar. Ahora, cuando vos decís es plausible pensar que pueda tener más resistencia al efecto de la vacuna, o sea, perforar el sistema inmunológico o la resistencia que le da al cuerpo la aplicación de las vacunas, ¿esto es un todo o nada? ¿O puede ser que...? No. En general no es todo o nada. Cuando es todo o nada es un cambio brutal del virus, es prácticamente otra variante de un cambio muy significativo. Pero esto es un conjunto de tonos que va cambiando. La pregunta es, ¿qué nivel de anticuerpos necesitas para neutralizar la acción del virus? Entonces, cada una de las variantes que fueron más resistentes requerían
más niveles de anticuerpos, niveles que las vacunas logran, pero no todas las personas con la vacuna logran. Las personas logran diferentes grados de anticuerpos y entonces lo que vas bajando es el nivel de la cantidad de anticuerpos que requerís para que el virus se pueda neutralizar. Fernán, déjame salir un poquito de la variante Omicron y preguntarte algunas cosas sobre lo que pasaba antes que aparezca la variante Omicron, que ya generaba alguna preocupación. Primero, obviamente la Argentina está con los casos planchados o moviéndose muy poquito, ni que hablar cantidad de fallecidos o cantidad de personas internadas graves. Pero uno va viendo en el mundo que países que tienen altísimo nivel de protección, de vacunación, primero fue el Reino Unido, no le dimos bola porque el Reino Unido parece un poema de Brecht esto, después apareció Alemania, después apareció Holanda, después apareció Austria, después empieza a aparecer países que parecían protegidos como Italia o Francia, muy preocupados, tomando algunas medidas restrictivas, subiendo los casos, subiendo los muertos, subiendo la cantidad de enfermos graves. ¿Por qué pasa esto? Bueno, primero déjame aclarar que al inicio de la pandemia todo lo que ocurría en Europa era la antesala de lo que iba a ocurrir aquí, porque el escenario era exactamente el mismo. La población susceptible a enfermarse, el virus con una característica determinada, en todos los lugares tenía la misma evolución, demorada en el tiempo. Ahora, en estos últimos 8 o 9 meses ha habido 2 cambios significativos, que son 2 protecciones muy importantes para que el virus circule, ¿no? Y después vamos a dialogar un poco, una cosa es que circule y otra cosa es que te dé una enfermedad grave, como decías vos. Pero hablando de la circulación viral, es decir, los nuevos contagios, allí hay 2 elementos que son muy importantes. Uno es, ¿cuál es la tasa de enfermedad natural? Es decir, ¿cuántas personas ya tuvieron la enfermedad y por lo tanto tienen una inmunidad de protección natural? Y la segunda, ¿cuál es la tasa de vacunación? En la tasa de vacunación hay que ver muy bien esos datos, porque no es solamente el porcentaje de gente vacunada, ahí hay 2 componentes de la vacunación. Uno es, ¿qué proporción de personas están vacunadas? Sobre todo los grupos de riesgo, ¿no es cierto? Y la segunda es, ¿cuál es el nivel ¿cómo te diría? ¿Cuánto tiempo pasó desde la segunda, o cuál es la característica del modelo vacunatorio del país? Y ahí hay 2 aspectos. Uno es, si las vacunas se dieron muy juntas una de la otra, como recomendaban los fabricantes, a las 21 días, como se hizo en Israel, como se hizo en muchos lugares, eso te da un poco menos de protección. Las vacunas que se han dado en periodos de extensión entre las 2 dosis más grandes, te da un poco más de protección. Ese es un dato. Y lo segundo es, ¿cuánto pasó de la segunda dosis? Entonces, para hacer un resumen de lo que te acabo de decir, cuando uno mira la protección inmune de un país, que correlaciona bastante bien con el grado de circulación viral que tiene en su comunidad, cuando uno mira la protección inmune hay que mirar cuántas curvas o olas ha tenido y de qué gravedad, punto número 1. Punto número 2, cómo está vacunado y hace cuán avejentada está la campaña de vacunación de la segunda dosis. Cuando vos mirás esas características en la Argentina y en la ciudad, que las conozco bien, todas son muy protectivas, digamos. El grado de vacunación de la ciudad no solamente es muy alto, vos sabés que estamos prácticamente en 90% de la población con una dosis, 80% con 2, pero además la campaña es relativamente reciente, tiene 3 a 5 meses la enorme mayoría de la gente vacunada. Y eso explica en buena parte por qué, digamos, dentro de un escenario social donde hay circulación plena de la gente, no aumenta la variante Delta, no aparece lo que pasa en Europa. Aumenta porque va aumentando, pero no aumenta en forma exponencial como hemos visto en otras curvas, y por supuesto lo más importante de todo es que si bien puede contagiar a algunas personas, incluso vacunadas, no aparecen los enfermos graves y mortales, ¿no? Y vos suponés que vacunando fuerte con refuerzo de aquí a marzo, probablemente si no aparece, si Omicron no es, no sé, la kriptonita o algo parecido, lo que va a ocurrir es que la población siga con estos niveles de protección. Yo supongo que si nosotros logramos sostener siempre arriba del 85% de la población con protección inmune, decididamente cualquier variante de las que está o que vengan que sean solamente más contagiosas, digamos, que no esquiven la inmunidad, el grado de daño que van a generar las próximas olas será cada vez menor y irá pausadamente yendo hacia una transición a una endemia. Eso siempre y cuando, como te decía, que no aparezca una variante que escape la inmunidad. Déjame darte un dato. Nosotros hicimos un corte de 0 prevalencia, eso es, tomamos una muestra representativa de la población de la Ciudad de Buenos Aires y evaluamos los anticuerpos que tiene la sociedad. El 90%, digamos, en mayores de 18 años, ¿no? Para aclararlo bien.
el 90% de los mayores de 18 años tiene anticuerpos en niveles significativos. El 90% de los porteños es un valor altísimo, porque no es que el 90% se vacunó, porque algunos que se vacunan no le suben los anticuerpos suficientemente. Pero el 90% tiene anticuerpos. Eso significa la combinación de la vacuna más la enfermedad le ha dado una protección a los porteños que no te garantiza, obviamente, evitar una ola, pero sí que la ola no va a ser tan significativa, o por lo menos que no va a dañar a la gente con enfermedades graves y mortales, ¿no? Fernán, Gustavo Gravia te quiere decir una pregunta. ¿Cómo le va, ministro? Gustavo. Buen día. Le quiero preguntar sobre la vacuna, la tercera dosis de refuerzo. Uno, quizás equivocadamente o no, ha leído o ha entendido que la dosis la dan a partir de los 6 meses que se dio la segunda dosis. Quería saber si esto es así, si, por ejemplo, quien recibió, no sé, la dosis en abril tendría que estar recibiendo ahora, esté o no en grupo de riesgo, y si se puede combinar cualquier vacuna para la tercera dosis de refuerzo. Bueno, Gustavo, haces dos preguntas que la evidencia científica no es concluyente, pero yo te las voy a contestar las dos con cuál es nuestra posición y qué estamos haciendo. Primer cuestión, la duración de la segunda dosis y cuándo hay que dar el refuerzo es un tema todavía de discusión, porque la mayoría de la evidencia científica se ha dado con Pfizer, y sobre todo con esquemas de Pfizer y a los 21 días la segunda dosis, que yo te contaba que parece, dado que la segunda dosis viene muy precoz, no deja madurar el efecto biológico de la primera de manera más significativa. Pero yendo a tu pregunta concreta, nosotros estamos dando a partir del 6º mes de la segunda dosis, estamos invitando a vacunarse. De hecho, estamos dando unos 10.000 turnos por día de personas que van cumpliendo su 6º mes en la ciudad. Estamos ya hace 3 semanas invitándolos a vacunar, hemos vacunado casi 90.000, que la mayoría son trabajadores de la salud, y ayer nomás estuvimos invitando para hoy, para mañana, seguimos enviando todos los días la invitación. Vamos a ir invitando a toda persona que cumple su 6º mes de la segunda dosis y le vamos a ofrecer una vacuna. ¿Qué vacuna? Bueno, ahí es el segundo tema que, digamos, hay alguna evidencia bastante concluyente de que cuando vos vas agrupando o apilando vacunas posteriores, es conveniente intercambiar plataformas. Es un tema muy largo, no lo quiero hacer muy técnico, pero el efecto biológico es un poco mayor cuando intercambias plataformas. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es, la mayoría de los que cumplen 6 meses tienen 2 dosis de Sputnik, les estamos ofreciendo una dosis de AstraZeneca. A las personas que, en la medida que vayan cumpliendo otros esquemas, le iremos ofreciendo otros cruces de plataformas. Pero el concepto sería intentar cruzar la plataforma y hacer 2 dosis de una plataforma, la tercera de otra plataforma, que significa de otra vacuna diferente. Fernán, Jairo Staya te quiere hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal, Fernán? Una pregunta, ¿qué tal? Más general hacia adelante, porque cuando este fin de semana salían todas las noticias de la cepa Omicron y todo lo que genera una reacción de países que se cierran, etcétera, ¿vamos hacia esa vida durante cuánto tiempo? O en realidad eso es lo mismo que pasa con con el virus de la gripe y nadie le da bola porque es el virus de la gripe. Porque yo a veces escuchaba, no, estamos esperando que venga la nueva cepa de la gripe para hacer la nueva vacuna de la gripe. Ahora, ¿esto va a ser así? ¿Estamos sobregirados y nos da como un título por el nombre raro del alfabeto griego? ¿Hay una vida que se abre así para siempre de estar viendo las variantes nuevas? Bueno, hay algunas similitudes entre el virus de la gripe y esta situación. La gran diferencia es que el virus de la gripe lleva varios siglos en la Tierra y todos hemos tenido exposiciones frecuentes y repetidas con ese virus, con lo cual ciertos grados de inmunidad tenemos todos. Por eso es que la gripe no genera dramas importantes, salvo cuando hace un cambio mayor, como hizo en el 1918, ¿no es cierto? Uh-huh. Como apareció la gripe porcina. Uh-huh. Pero mientras no aparezcan cambios mayores, en general todos tenemos cierta protección. Incluso con la gripe porcina, si te recordás, los que eran mayores de 50 parecían tener un poco más de protección porque ya habían estado expuestos a algún virus parecido a ese. Pero entonces, volviendo a tu pregunta de acá, nosotros tenemos que hacer una transición de curvas epidémicas hacia una endemia, que es como la gripe, donde la mayoría de la población mundial tiene cierta protección porque ya estuvo expuesto a la vacuna o al virus, y el único tema son las nuevas personas que van viniendo a esta tierra, ¿no es cierto?, o que pierden su inmunidad. Eso lo transforma en una enfermedad endémica que periódicamente aparecen casos, sobre todo en otoño e invierno. Ahora, para poder llegar a ese lugar, necesitamos que el virus no haga cambios mayores, como te decía yo, el de la gripe porcina, de modo que no te vuelva a poner en un escenario de epidemia, de que se mantenga como un virus endémico. Nosotros estábamos en el mundo
una transición hacia la endemia, probablemente en 6 meses, en 12 meses, seguramente. ¿Cuál sería la diferencia entre pandemia y endemia? Bueno, la endemia significa una infección permanente en la Tierra de pequeños números y ocurre cuando la mayoría de las personas de la Tierra ya tienen algún grado de inmunidad. Este virus, como apareció de cero, todos eran susceptibles y los grados de inmunidad eran cero. Claro. En cambio del virus de la gripe, el grado de inmunidad de las personas es 60, 70, 80% tienen alguna inmunidad porque con algún virus de la gripe estuvieron en contacto en su vida. Gustavo. Entonces acá se trata de la transición, perdón, y termino Ernesto, a la endemia. La única cuestión que nos puede sacar de esa transición es lo que decíamos, que aparezca un virus que resista a la inmunidad que ya tenemos todos y entonces haga un nuevo pico epidémico. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar y solo ahora, para cerrar mi comentario, hay que entender que esta es una enfermedad global y no de los países y que si no protegemos a todos los ciudadanos de la Tierra, no vamos a poder pasar a la fase endémica. Fernán, ahora, en términos de probabilidades, porque vos estás hablando la posibilidad de que aparezca una nueva cepa que resista o que perfore la protección que dan las vacunas, es muy rara, porque tiene que haber, sería casi como un nuevo virus. ¿Qué es más probable, si tuvieras que especular, que aparezca un virus completamente distinto que el coronavirus y aparezca una nueva pandemia, o que aparezca una variante de este virus que no sea resistida por la vacunación? No, digamos, este virus circulando todavía tanto en la Tierra, todavía tiene posibilidad de lograr otras variantes, sobre todo en el continente africano, donde se da una combinación un poco fatídica, ¿no? Que es, por un lado, la enorme mayoría de las personas que están en el continente no están vacunadas, es decir, son susceptibles. Y no están contagiadas. Y algunos países tienen unas tasas de infección de inmunosupresión, digamos, de pacientes con HIV o enfermedades que dañan su inmunidad, que es los lugares donde el virus logra mayor cantidad de mutaciones, ¿no? Cuando se queda en el cuerpo mucho tiempo. De manera que nosotros tenemos que terminar de vacunar a todos los ciudadanos de la Tierra, y la vacunación en África es un tema de interés global, no es un tema de los africanos. Ministro, la última de mi parte. Uno ha visto en su micromundo y conoce otros micromundos de otras personas que parece haber cada vez más gente en esta época con síntomas que parecen coronavirus y que después mutan en otros virus. Digo, cuando se van a testear les da negativo. No sé si ustedes tienen algún testeo de si estamos en niveles habituales de enfermedades virósicas de otras cuestiones que no sean coronavirus, o si ha dado un aumento mayor, y si fuera esto último, ¿cuál sería la explicación? Bueno, ese es un dato importante en términos epidemiológicos. Lo primero que hemos visto que los otros virus respiratorios del invierno iniciaron la circulación, al menos en la ciudad, que son los datos que yo veo, iniciaron la circulación un poco más tardía en el invierno por todas las protecciones, los barbijos y los descensos de circulación que teníamos en el invierno en la ciudad. Y terminaron tardíamente. Todavía al día de hoy tenemos situaciones de enfermedades respiratorias agudas por virus que no son COVID, que incluso provocan internación. Eso para esta altura del año es realmente poco habitual. Así que todavía estamos arrastrando la curva de virus respiratorios del invierno en la primavera. Y luego la primavera es un periodo de aumento de algunas, de algunos cuadros virales, sobre todo gastrointestinales, que son típicos en el niño y en los adultos también. De modo que hay cierta superposición en este periodo primaveral entre los virus de invierno y de primavera, que hace que haya un conjunto de cuadros virales de expresión comunitaria que en realidad no son COVID, pero que por supuesto que alertan a la población. Fernán, te agradezco mucho la deferencia de habernos atendidos, y ojalá el Omicron no sea tan amenazante como mucha gente piensa, ¿no? Así esperamos. Y para eso lo primero que nosotros tenemos que hacer es seguir progresando con la vacunación, Ernesto. Tenemos que terminarla a la de la segunda dosis de todos y luego ir por los refuerzos en las personas que van cumpliendo 6 meses. Fernán, muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Era Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.